Había una vez una madre llamada Margarita, quien vivía en una casa modesta heredada de sus padres. Esa casa, llena de recuerdos, era lo único que le quedaba como símbolo de su pasado y de la historia de su familia. Sin embargo, la vida había sido dura con Margarita. Su hija, Emma, una joven brillante y dedicada, había logrado ser aceptada en una prestigiosa universidad en la capital. A pesar de la inmensa alegría de ver a su hija cumplir un sueño tan grande, Margarita se encontraba atrapada en una profunda preocupación. No tenía los recursos necesarios para cubrir la matrícula, la renta, ni los gastos adicionales que la vida universitaria demandaba. Cada noche, acostada en su cama, miraba el techo mientras una sensación de angustia le oprimía el pecho. Sabía que la única opción real que tenía era vender la casa, ese hogar que había sido su refugio por años. La decisión no fue fácil. Significaba dejar atrás no solo un techo, sino cada rincón que había sido testigo de su vida junto a Emma. Un día, después de mucha reflexión, tomó la decisión más difícil de su vida. Con lágrimas en los ojos, le explicó a su hija su plan: vender la casa para que ella pudiera estudiar sin preocupaciones. Emma, sorprendida y angustiada, intentó disuadirla. «Mamá, no puedes hacer esto. Esa casa lo es todo para ti», dijo Emma, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Margarita, con una sonrisa llena de amor y determinación, le respondió: «Tú eres todo para mí, hija. Una casa se puede reemplazar, pero tu futuro no». Margarita se despidió del hogar con el corazón roto, pero convencida de que había tomado la decisión correcta. Con la ayuda de Ethan, un vecino de confianza, empaquetaron sus pertenencias y se mudaron a un pequeño apartamento. Emma partió hacia la universidad poco después, llena de ilusión, pero también con un peso en el alma por el sacrificio de su madre. Durante los primeros meses en la universidad, Emma se vio atrapada en un mundo completamente distinto al que conocía. Intentó encajar con compañeros que vivían una realidad muy diferente, lo que la llevó a gastar más de lo que podía permitirse para no sentirse fuera de lugar. Cada compra, cada fiesta, cada momento en el que buscaba pertenecer a ese nuevo entorno se convertía en una deuda más. Y con cada deuda, la distancia con su madre crecía. Margarita, mientras tanto, intentaba seguir adelante sola en su pequeño apartamento, aguardando ansiosa cada mensaje o llamada de Emma. Sin embargo, con el tiempo, los mensajes se hicieron más escasos y las llamadas más breves. Margarita sentía que su hija se le escapaba entre los dedos, como si la distancia entre ellas fuera mucho más grande que los kilómetros que las separaban. Una tarde, Margarita decidió llamar a Emma para saber cómo estaba, pero la conversación fue fría y distante. «Estoy bien, mamá, todo va bien aquí», respondió Emma sin mucho entusiasmo. Margarita colgó el teléfono con el corazón roto, sabiendo que las palabras de su hija no eran sinceras. La preocupación la consumía cada día más, mientras en la universidad Emma comenzaba a depender emocionalmente de Víctor, un joven que le ofrecía una aparente estabilidad, pero que lentamente la envolvía en una trampa de control. Emma se sentía dividida entre el deseo de encajar en ese mundo ajeno y la culpa que la atormentaba por el sacrificio de su madre. Margarita, desde la distancia, solo podía esperar y confiar en que su hija, algún día, regresaría a ella. Con el paso de los años, la relación entre Margarita y Emma se fue desmoronando lentamente, como una vela consumiéndose en el silencio. Emma, sumergida en las exigencias de la universidad, los nuevos amigos y su relación con Víctor, rara vez encontraba el tiempo o la voluntad para comunicarse con su madre. Margarita, en su modesto apartamento, pasaba los días trabajando en 2 empleos. Limpiaba oficinas por la mañana y vendía comida casera por las tardes para sobrevivir, tratando de ahorrar cada peso que pudiera enviarle a Emma cuando su hija lo necesitara. Sin embargo, a medida que las transferencias de dinero aumentaban, las llamadas disminuían. Emma se había acostumbrado a la comodidad y a los lujos del círculo social al que aspiraba a pertenecer, olvidando poco a poco la humildad de sus raíces y el sacrificio de su madre. Víctor, con su actitud posesiva, aprovechaba las inseguridades de Emma, envolviéndola en una red de manipulación disfrazada de afecto. «No necesitas a nadie más, yo estoy aquí para ti», le repetía cada vez que ella mencionaba a su madre o expresaba remordimiento por la distancia entre ambas. Mientras tanto,
Margarita soñaba despierta con el día en que Emma volviera a casa, aunque esa casa ya no existiera. Guardaba con cariño una pequeña caja llena de fotos, cartas de la infancia de Emma y objetos significativos que había rescatado antes de vender la casa. En las noches más frías, cuando el silencio del apartamento se volvía insoportable, Margarita acariciaba esas fotografías, imaginando que su hija entraría un día por la puerta con una sonrisa y la abrazaría como cuando era pequeña. Sin embargo, con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. La soledad la envolvía, pero nunca se permitió expresar el dolor que sentía. Siempre que Emma llamaba, aunque fuera solo por unos minutos, Margarita fingía estar bien. No quería que su hija sintiera culpa, solo quería que fuera feliz, aunque la distancia entre ambas pareciera insalvable. Los años universitarios de Emma pasaron más rápido de lo que ambas habían anticipado. Emma se graduó con honores, pero en la ceremonia faltó algo: la presencia de Margarita. Emma había decidido no invitar a su madre, temerosa de que su apariencia humilde causara incomodidad entre sus compañeros y los familiares acomodados que asistirían al evento. Margarita, al enterarse de la graduación por una publicación en redes sociales, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero no dijo nada. En lugar de reclamar, le envió un mensaje a Emma diciéndole lo orgullosa que estaba de ella, agregando que siempre estaría allí para apoyarla, sin importar lo que sucediera. Emma, por su parte, respondió con un escueto gracias, mamá, sin darse cuenta del dolor que esas dos palabras escondían. Después de graduarse, Emma y Víctor comenzaron a vivir juntos, pero las cosas no tardaron en tomar un giro oscuro. La manipulación y control de Víctor se volvieron asfixiantes. Él decidía con quién podía hablar Emma, dónde podía trabajar y hasta cómo debía vestirse. La libertad que Emma había soñado durante su época universitaria se convirtió en una prisión emocional, y cada vez que intentaba alejarse de Víctor, él la hacía sentir culpable, recordándole que ella no tenía a nadie más en su vida. Emma se dio cuenta demasiado tarde del abismo en el que había caído. Una noche, tras una fuerte discusión, decidió dejar a Víctor. Empacó apresuradamente algunas cosas y, entre lágrimas, subió al primer tren que encontró rumbo a su ciudad natal. Mientras tanto, Margarita seguía en el mismo apartamento pequeño, luchando cada día con su soledad y con la esperanza de que su hija algún día volviera a buscarla. Había perdido varios años de su vida esperando una llamada que nunca llegó, pero jamás dejó de soñar con el reencuentro. Sin embargo, el tiempo no había pasado en vano para ella. Los trabajos pesados y la tristeza acumulada comenzaban a afectar su salud. A pesar de todo, Margarita mantenía la fe en que algún día Emma regresaría y, en secreto, seguía preparando la habitación de su hija como si fuera a llegar en cualquier momento. El viaje en tren de Emma fue largo, pero también le sirvió para reflexionar. Recordó la sonrisa de su madre, las noches en las que Margarita le leía cuentos antes de dormir, los sacrificios silenciosos que había hecho por ella. Sintió una mezcla de culpa y arrepentimiento tan grande que le resultaba difícil respirar. ¿Cómo había podido alejarse tanto de la persona que más la amaba? Cada kilómetro que avanzaba el tren hacia su destino, más claro se volvía para Emma que necesitaba hacer las cosas bien esta vez. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado ni cuántos errores había cometido. Su madre merecía una disculpa sincera y, sobre todo, su amor. Finalmente, el tren llegó a su destino. Emma bajó con una maleta pequeña y, respirando hondo, comenzó a caminar hacia el apartamento de su madre. Sentía el corazón acelerado, temerosa de que Margarita no quisiera verla o que ya fuera demasiado tarde para enmendar las cosas. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando llegó a la puerta del edificio. Subió las escaleras, sintiendo que cada paso era un peso más sobre sus hombros. Al llegar frente a la puerta del apartamento, levantó la mano para tocar, pero dudó un instante. ¿Y si su madre no la perdonaba? ¿Y si el tiempo había destruido lo que alguna vez compartieron? Emma respiró profundamente y, finalmente, golpeó suavemente la puerta. Emma permaneció de pie frente a la puerta, sintiendo como los segundos se volvían eternos. El sonido de su propio corazón resonaba en sus oídos, y un nudo de ansiedad le apretaba el pecho. Recordaba las últimas conversaciones con su madre, esos mensajes fríos y distantes que había intercambiado con la persona que más sacrificios había hecho por ella.
La vergüenza la envolvía por completo. En sus manos sudorosas, llevaba una pequeña bolsa con unos pocos objetos. Un álbum de fotos que había armado en el tren con recuerdos olvidados y un viejo collar que Margarita le había regalado cuando cumplió 15 años. Emma había olvidado aquel detalle, pero lo encontró enterrado en una caja al empacar sus cosas para marcharse de la casa de Víctor. Ese collar representaba más que un simple accesorio. Era la promesa de su madre de estar siempre con ella, una promesa que Emma había roto sin darse cuenta. Ahora, allí de pie, con la mano temblorosa, se preguntaba si sería posible reconstruir los puentes que ella misma había quemado. De pronto, escuchó pasos al otro lado de la puerta. La cerradura giró lentamente y el chirrido de la puerta resonó en el estrecho pasillo. Cuando la puerta se abrió, Emma vio a su madre, Margarita, más delgada y con algunas arrugas nuevas que no recordaba. Sus ojos cansados reflejaban sorpresa, pero también un brillo tenue, como si la esperanza que había mantenido durante años estuviera a punto de revivir. Margarita tardó un momento en reaccionar, mirando a su hija como si fuera una aparición, preguntándose si realmente era Emma o solo una ilusión creada por sus anhelos. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas instantáneamente, y antes de que pudiera articular palabra, sintió como su cuerpo se desmoronaba bajo el peso de todo lo que había callado durante años. Se lanzó hacia su madre, abrazándola con fuerza, como si ese abrazo fuera la única manera de salvarse del abismo en el que había caído. Margarita, aunque sorprendida, rodeó a su hija con sus brazos, sintiendo como su corazón se quebraba y sanaba al mismo tiempo. No preguntó nada, no exigió explicaciones. Ese momento era suficiente. Su hija estaba allí, en casa, y eso era todo lo que importaba. Ambas permanecieron abrazadas durante largos minutos en silencio, dejando que las lágrimas hablasen por ellas. Emma trató de disculparse, balbuceando entre sollozos. «Perdóname, mamá. Lo siento tanto, no sé cómo pude». Pero Margarita la interrumpió suavemente, acariciándole el cabello como hacía cuando era niña. «Ya estás aquí, mi amor. Eso es lo único que importa». Después del largo abrazo, Margarita invitó a Emma a entrar al pequeño apartamento. Emma recorrió con la mirada cada rincón del lugar, sintiendo un nudo en la garganta al ver lo modesto que era. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de ella, las mismas que Margarita había guardado con tanto cariño, y la pequeña mesa del comedor estaba impecablemente arreglada, como si su madre esperara una visita importante todos los días. Emma sintió una punzada de culpa al comprender cuánto había tenido que sacrificar Margarita para mantener un hogar, por muy pequeño que fuera. Había dado todo, incluso su casa, por la educación que Emma había priorizado más que a su propia madre. Emma miró a su alrededor y, al ver la austeridad en la que vivía Margarita, sintió un peso insoportable. Se sentó en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos, mientras su madre la observaba en silencio, comprendiendo que su hija estaba cargando con más dolor del que podía soportar. «Te hice mucho daño, mamá», murmuró Emma entre lágrimas. «Me olvidé de ti cuando más me necesitabas. Dejé que la universidad, mis amigos, Víctor, todo se interpusiera entre nosotras. Ni siquiera fui capaz de llamarte en tu cumpleaños». Margarita se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No tienes que explicarme nada, mi niña», dijo con ternura. «Yo solo quería que fueras feliz, y si ese camino te alejó de mí por un tiempo, está bien. Lo importante es que estás aquí ahora. Podemos empezar de nuevo, si tú quieres». Emma la miró con los ojos llenos de lágrimas, asintiendo lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había encontrado el camino de regreso a casa. Esa noche, compartieron una cena sencilla pero llena de significado. Margarita sacó una botella de sidra que había guardado durante años para un momento especial, y ambas brindaron por los nuevos comienzos. Hablaron durante horas, como si el tiempo no hubiera pasado, compartiendo anécdotas y sueños. Emma le contó a su madre cómo había dejado a Víctor, cómo había entendido finalmente que no necesitaba vivir bajo la sombra de nadie, y Margarita, a su vez, le habló de los días difíciles que había atravesado, pero también de la esperanza que nunca perdió. Sin embargo, algo dentro de Emma seguía inquietándola. A pesar del reencuentro,
Sabía que había una deuda emocional que no se podía saldar con palabras. Sentía que debía hacer algo más por su madre, algo que demostrara cuánto la valoraba. Pero esa idea aún rondaba en su mente, esperando el momento adecuado para convertirse en acción. Mientras tanto, disfrutaban juntas de cada instante, redescubriéndose mutuamente y reconstruyendo la confianza perdida. Emma y Margarita continuaron conversando hasta bien entrada la madrugada, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido de golpe. En el pequeño apartamento, el silencio nocturno de la ciudad se veía interrumpido únicamente por sus voces, risas suaves y alguna lágrima inesperada. Emma, a medida que hablaba con su madre, sentía como los muros emocionales que había levantado durante años comenzaban a derrumbarse. Margarita le hablaba con la misma paciencia y ternura con la que la había criado, sin exigirle explicaciones ni reproches por las decisiones que la habían alejado. Sin embargo, cada palabra que Emma pronunciaba traía consigo un peso acumulado de años de arrepentimiento. La joven se dio cuenta de cuán ciega había estado en su ambición por alcanzar el éxito y vivir bajo estándares que otros habían impuesto, olvidándose por completo de la persona que había estado siempre a su lado desde el principio. Emma confesó entre susurros que, durante sus años en la universidad, solía justificar su falta de comunicación con frases como «estoy ocupada» o «después la llamo». Ahora entendía que ese después se había convertido en un abismo de distancia entre ellas. Recordaba cómo sus amigos y su exnovio la habían convencido de que debía dejar atrás sus raíces para ser alguien importante, y cuán equivocada había estado al creerles. Margarita escuchaba con atención, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando para darle espacio a Emma de desahogar su alma. A cada palabra que Emma soltaba, la atmósfera del apartamento se llenaba de emociones contenidas, de confesiones que habían esperado demasiado tiempo para salir a la luz. «Vendiste nuestra casa por mí, mamá, y nunca te lo agradecí», dijo Emma con la voz rota, sintiendo una ola de vergüenza que casi la ahogaba. Margarita apretó suavemente las manos de su hija y le respondió con calma: «No lo hice esperando que me lo agradecieras, hija. Lo hice porque quise darte lo mejor que podía. Ver que cumplías tus sueños fue suficiente para mí». Esa respuesta, tan sencilla y llena de amor incondicional, fue como una bofetada para Emma. Entendió que su madre nunca había esperado nada más que verla feliz, pero ella había sido incapaz de comprenderlo en su momento. Había estado tan absorta en sus logros académicos y en las exigencias sociales que dejó a un lado lo más importante: su relación con la persona que más la había amado. Con el paso de las horas, Emma le preguntó a Margarita cómo había sido la vida después de que ella se marchara. La respuesta fue sencilla pero devastadora. Margarita le contó que al principio no había sido fácil adaptarse a un nuevo apartamento, más pequeño y en una zona menos acomodada, pero que poco a poco encontró consuelo en las cosas simples. Se había hecho amiga de los vecinos, ayudaba en un comedor comunitario y, durante las noches, solía bordar manteles y coser ropa para distraerse de la soledad. Cada vez que terminaba una prenda o un mantel, imaginaba que algún día podría regalárselos a Emma, si algún día regresaba. Emma sintió un nudo en la garganta al escuchar aquello, sabiendo que su madre había encontrado pequeñas formas de mantener viva la esperanza en medio de la adversidad. De pronto, algo en Emma cambió. No solo quería pedir perdón, quería hacer algo significativo para compensar los años de ausencia y devolverle a su madre parte de la felicidad que había perdido por su causa. Mientras Margarita hablaba de las cosas cotidianas que llenaban sus días, Emma comenzó a idear un plan en silencio. No era suficiente con estar allí. Necesitaba darle a su madre una vida digna, devolverle parte de lo que ella había sacrificado sin pedir nada a cambio. Pero sabía que debía actuar con cuidado, sin que Margarita se sintiera como una carga o como alguien que debía ser rescatada. Margarita siempre había sido una mujer fuerte y orgullosa, y Emma no quería herir ese orgullo. A la mañana siguiente, Emma se despertó temprano, antes que su madre, con una energía renovada y una idea clara en mente. Sabía que su futuro profesional y financiero estaba en sus manos, y que ahora podía utilizar todos sus conocimientos y contactos no solo para beneficio propio, sino para construir algo que incluyera a Margarita. Antes de que su madre despertara, Emma salió del apartamento con la determinación de poner en marcha su plan. Caminó durante horas por la ciudad,
buscando inspiración y pensando en las posibilidades. Sabía que no podía devolverle a su madre los años perdidos, pero sí podía construir un futuro diferente para ambas. Primero, visitó algunas inmobiliarias para investigar la posibilidad de conseguir una casa. Sabía que Margarita había vendido la suya para pagar la universidad, y su primer objetivo era devolverle ese hogar que tanto significaba para ambas. Sin embargo, no quería apresurarse. Quería encontrar el lugar perfecto, un hogar en el que pudieran vivir juntas y empezar desde cero, lejos de las sombras del pasado. También buscó algunas opciones para abrir un pequeño negocio, algo que pudieran manejar juntas. Pensó en un café acogedor, donde Margarita pudiera compartir su amor por la costura y Emma pudiera utilizar sus habilidades en administración y diseño. La idea la emocionó. Era algo pequeño, pero lleno de significado. Una forma simbólica de unir sus mundos y empezar de nuevo. Cuando regresó al apartamento, Margarita la recibió con una sonrisa y un desayuno caliente. «¿Saliste temprano? ¿Todo bien?», preguntó la madre, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Emma sonrió, ocultando el entusiasmo que sentía por las cosas que había comenzado a planear. «Solo quería caminar un poco y pensar», respondió con naturalidad, sin dar demasiados detalles. No quería apresurar nada. Prefería sorprender a su madre cuando todo estuviera listo. Esa noche, mientras se sentaban juntas a cenar, Emma sintió una profunda paz interior. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente conectada con su madre, y sabía que ese reencuentro era apenas el comienzo de algo hermoso. Con cada día que pasaba, Emma y Margarita reconstruían poco a poco los lazos que el tiempo y la distancia habían debilitado. Las conversaciones se hacían más fluidas, las risas más sinceras, y los momentos compartidos se volvían pequeños tesoros que ambas atesoraban en silencio. Sin embargo, Emma no dejaba de trabajar en secreto en su plan. Después de sus caminatas matutinas, pasaba las tardes haciendo llamadas, contactando a antiguos compañeros de la universidad y buscando financiamiento para el negocio que había imaginado. La idea de abrir un café donde su madre pudiera sentirse útil y realizada no solo se había convertido en una meta, sino en una obsesión. Quería devolverle a Margarita la dignidad y la estabilidad que había perdido al sacrificarlo todo por ella. Un día, mientras Margarita descansaba en el sofá después de una larga jornada en el comedor comunitario, Emma le propuso algo sin revelar todo su plan. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tener tu propio negocio?». Margarita levantó la mirada, sorprendida, y soltó una risa suave. «¿Un negocio? ¿Yo? No sé, hija, nunca lo pensé, pero suena bonito. ¿Por qué preguntas?». Emma sonrió con picardía. «Solo por curiosidad», respondió, evitando dar demasiados detalles. No quería que su madre sospechara hasta que todo estuviera listo. Mientras tanto, Emma ya había avanzado más de lo que Margarita podía imaginar. Encontró una propiedad modesta pero acogedora en un barrio tranquilo, donde podía establecer el café que soñaba. Llamó a antiguos colegas que ahora trabajaban en diseño gráfico para que la ayudaran con el logo del negocio, y habló con distribuidores de productos locales para ofrecer comida fresca y de calidad en el lugar. Incluso pensó en organizar talleres de costura y tejido, donde Margarita pudiera enseñar a otras mujeres lo que sabía. Emma entendía que no solo se trataba de abrir un negocio, sino de devolverle a su madre un propósito que la mantuviera activa y feliz. Durante esos días, las emociones de Emma estaban a flor de piel. Había momentos en los que se quedaba mirando a su madre mientras tejía o cocinaba, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa por todo lo que ella había soportado en silencio. Recordaba fragmentos de su infancia, las noches en las que su madre la arropaba con cariño, los sacrificios que hacía para que no le faltara nada, las veces que se quedaba despierta cosiendo ropa para vender y poder pagar las cuentas. Cada uno de esos recuerdos era como un golpe en el corazón. ¿Cómo había sido capaz de olvidarlo todo tan fácilmente? ¿Cómo había permitido que la distancia y la ambición la alejaran de la persona que más la amaba? Una tarde, mientras ambas caminaban por el parque, Emma notó que su madre miraba con nostalgia a los niños que jugaban en los columpios. «¿Te arrepientes de algo, mamá?», le preguntó con cautela. Margarita tardó unos segundos en responder, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, le dijo:
A veces me pregunto cómo habría sido la vida si no hubiera vendido la casa, pero nunca me arrepiento de haberte dado lo mejor que pude, Emma. Si volviera a vivir mi vida, haría exactamente lo mismo. Esa respuesta hizo que Emma se convenciera aún más de que su madre merecía una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en un hogar donde pudieran ser felices sin las sombras del pasado. En secreto, firmó los papeles de la nueva casa y pidió que la decoraran con pequeños detalles que recordaran el antiguo hogar donde habían vivido. Quería que cada rincón estuviera impregnado de recuerdos felices, pero también que representara un nuevo comienzo. El día de la inauguración del café se acercaba, y Emma estaba más nerviosa de lo que hubiera imaginado. Quería que todo fuera perfecto, no solo por el éxito del negocio, sino por lo que ese proyecto significaba para ambas. Finalmente, llegó el día en que Emma decidió sorprender a su madre. Era una mañana soleada, y Margarita pensaba que iban a desayunar a algún lugar cercano, como solían hacerlo los domingos. Sin embargo, Emma la condujo por un camino diferente, uno que Margarita no reconocía. Llegaron frente a una pequeña casita con grandes ventanales y un letrero que decía Café de los Sueños. Margarita miró a su hija con desconcierto, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué es esto, Emma?, preguntó con la voz temblorosa. Emma tomó su mano con suavidad y le respondió con una sonrisa. Este es nuestro nuevo hogar, mamá, y también nuestro negocio. Aquí podremos empezar de nuevo, juntas. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas mientras miraba la casa y el pequeño café con asombro. No podía creer lo que veía. Entraron juntas y Margarita recorrió cada rincón, tocando los muebles, las paredes, los detalles cuidadosamente escogidos por Emma. Cada objeto tenía un significado especial. Cada espacio contaba una historia de amor, sacrificio y redención. En ese momento, Margarita entendió que su hija no solo había vuelto a su vida, sino que había regresado para quedarse. Margarita seguía caminando por cada rincón del pequeño café como si estuviera en un sueño del que no quería despertar. Cada mesa, cada silla, los estantes llenos de plantas y libros, todo parecía haber sido pensado con un cuidado inmenso. En las paredes había fotografías que Emma había rescatado del pasado. Una de Margarita cosiendo en su antigua máquina de coser, otra de Emma el día de su graduación, y muchas otras que capturaban momentos pequeños, pero significativos, de su vida juntas. Margarita acarició una de esas fotografías, sintiendo como los recuerdos regresaban como una marea que la llenaba de emociones. Nunca imaginó que, después de tantos años de sacrificio, llegaría un momento así, donde las piezas perdidas de su vida volvieran a encajar tan perfectamente. Emma la observaba desde la puerta, notando cómo su madre recorría cada detalle con los ojos llenos de lágrimas. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía al ver la expresión de Margarita: asombro, nostalgia y, sobre todo, una profunda felicidad. Sabía que ese lugar no solo era un negocio, sino una promesa de que jamás volvería a dejarla sola. Había aprendido que el éxito no valía nada si no tenía con quien compartirlo, y ahora estaba decidida a recuperar todo el tiempo perdido. ¿Y esto?, preguntó Margarita con una sonrisa tímida, señalando un pequeño letrero junto al mostrador. Decía: la mejor cocinera del mundo trabaja aquí. Emma soltó una risa suave. Bueno, pensé que necesitaríamos una chef de primera para que este negocio funcione, respondió Emma con picardía. ¿Te gustaría ocupar el puesto? Margarita se llevó una mano al pecho, sintiendo como el amor de su hija la envolvía en cada detalle. Por un momento no supo qué decir y se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No sé qué decir, Emma, susurró finalmente, con la voz quebrada por la emoción. No tienes que decir nada, mamá, respondió Emma mientras la abrazaba con fuerza. Esto es tuyo, esto es para nosotras. Durante las semanas siguientes, comenzaron los preparativos para la apertura del café. Margarita, aunque al principio dudaba de sus habilidades, se sintió rápidamente cómoda en su nueva rutina. Con la ayuda de Emma, planificaron un menú sencillo pero especial, con recetas que Margarita había cocinado durante años para su hija. Cada platillo llevaba consigo una historia. La sopa de verduras que hacía en los días de invierno, los bizcochos que preparaba para celebrar cumpleaños,
y el chocolate caliente que siempre le daba a Emma después de un día difícil en la escuela. El café pronto se convirtió en un lugar cálido y acogedor, donde no solo los clientes venían a disfrutar de la comida, sino también del ambiente familiar que ambas creaban. Margarita se sorprendía al ver cómo las personas regresaban no solo por los platillos, sino por la conversación y la amabilidad que encontraban allí. Algunos clientes incluso se quedaban después de comer para charlar con Margarita, quien les contaba historias de su juventud y compartía consejos llenos de sabiduría. Emma, por su parte, había comenzado a encontrar en ese café algo más que un negocio. Cada día que pasaba trabajando junto a su madre era una oportunidad para reconectar, para enmendar los errores del pasado y fortalecer los lazos que alguna vez habían estado a punto de romperse. Entre las risas y el bullicio del café, ambas encontraron algo que hacía mucho tiempo habían perdido: la paz y la felicidad de estar juntas. Una tarde, mientras cerraban el café después de un día particularmente agitado, Margarita se detuvo en la puerta y miró a su hija con una expresión serena. «Nunca pensé que volvería a sentirme así», dijo Margarita, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Pensé que los días felices eran cosa del pasado». Emma la abrazó por los hombros y le respondió con cariño: «Apenas estamos empezando, mamá. Lo mejor aún está por venir». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El negocio prosperaba más de lo que ambas habían imaginado. Los talleres de costura que organizaban los fines de semana eran un éxito, y cada vez más personas del barrio se acercaban para formar parte de la pequeña comunidad que habían creado en torno al café. Margarita enseñaba a las mujeres del vecindario a coser y bordar, compartiendo sus conocimientos con paciencia y dedicación. Esos talleres no solo le daban un propósito, sino también amistades que nunca antes había tenido. Un día, mientras Emma revisaba las cuentas del café, recibió una llamada inesperada. Era un antiguo compañero de la universidad, quien le ofrecía una oportunidad de trabajo en una importante empresa en la capital. La oferta era tentadora: un sueldo alto, beneficios exclusivos y la posibilidad de avanzar rápidamente en su carrera. Pero había una condición: tendría que mudarse nuevamente y dejar todo atrás, incluida su madre y el café que habían construido juntas. Emma colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla, sintiendo como una nueva encrucijada se presentaba en su camino. Había pasado años persiguiendo el éxito, sacrificando relaciones y momentos importantes. Ahora tenía una segunda oportunidad para elegir de manera diferente, pero la decisión no era fácil. Si aceptaba la oferta, podría asegurar un futuro económico estable para ambas, pero ¿valdría la pena alejarse de su madre otra vez? Emma apretó el teléfono entre sus manos, mientras un nudo creciente se formaba en su garganta. Había pasado tanto tiempo buscando demostrarle al mundo, y a sí misma, que podía triunfar, que las noches de estudio interminables, los trabajos de medio tiempo y las becas duramente conseguidas no habían sido en vano. Sin embargo, ahora, frente a esa oferta soñada, la idea de volver a alejarse de su madre la paralizaba. Recordó cómo había dejado su casa por primera vez, llena de entusiasmo, con la promesa de regresar pronto y recompensar todo el sacrificio de su madre. Pero los años habían pasado volando. Los semestres se convirtieron en trabajos temporales, luego en empleos estables, y finalmente, en un ciclo del que fue difícil salir. Las llamadas se volvieron cada vez más espaciadas, las visitas casi inexistentes, y aunque en su mente siempre quiso volver, el miedo al fracaso y la culpa por no haber cumplido a tiempo la promesa la mantuvieron alejada. Ahora, al estar de nuevo en casa, se daba cuenta de cuánto había cambiado su madre. El rostro antes enérgico y lleno de esperanza mostraba ahora las marcas de los años vividos en soledad. Cada arruga contaba una historia. Las preocupaciones económicas, los inviernos fríos sin calefacción adecuada, y sobre todo, la espera interminable por una hija que parecía haber olvidado su camino de regreso. Emma había visto cómo su madre intentaba ocultar el cansancio detrás de una sonrisa, cómo fingía que nada le dolía, pero los detalles hablaban por sí solos. El abrigo desgastado que seguía usando año tras año, las reparaciones caseras en los muebles viejos, y el pequeño jardín que ya no florecía como antes eran pruebas silenciosas de los sacrificios que nunca le había mencionado. Los recuerdos la invadieron con fuerza. Aquella noche en que su madre, con lágrimas en los ojos,
Le dijo que había vendido la casa para pagar su universidad, jurándole que no importaba quedarse sin hogar si eso le aseguraba un futuro brillante. Emma recordó cómo había jurado que todo eso valdría la pena, que regresaría para cuidarla y darle la vida que merecía. Pero la vida se complicó, las expectativas la aplastaron, y con el tiempo se convenció de que su madre estaría mejor sin la carga de sus fracasos temporales. Ahora, sin embargo, se encontraba nuevamente en esa pequeña ciudad, rodeada de los mismos muebles que alguna vez la vieron crecer, enfrentando el peso de su deuda emocional. La voz de su madre resonaba en su cabeza como un eco constante. «No te preocupes por mí, hija, sigue tus sueños». Pero, ¿y si su verdadero sueño siempre había sido estar allí, juntas, compartiendo las pequeñas alegrías de la vida? ¿Y si, en su búsqueda por alcanzar el éxito, había perdido de vista lo que realmente importaba? Emma sabía que su madre no le reprocharía nada. La recibiría con la misma calidez de siempre, sin pedir explicaciones ni cuestionar sus decisiones. Pero, ¿podría perdonarse a sí misma por volver a fallarle? Mientras estas preguntas la consumían, Emma escuchó el leve crujido de la puerta de la cocina al abrirse. Su madre entró al cuarto, con una taza de té en las manos, y al verla sentada en silencio, le lanzó una mirada tranquila. «¿Todo bien, hija?», preguntó con esa voz suave que parecía tener el poder de calmar cualquier tormenta. Emma asintió lentamente, aunque en su interior no había encontrado ninguna respuesta. «¿Quieres hablar de algo?», insistió su madre, sentándose junto a ella. Pero Emma no pudo responder. Las palabras se le atoraban en la garganta, y todo lo que pudo hacer fue abrazarla con fuerza, como si ese simple gesto pudiera reparar los años perdidos. El tiempo pareció detenerse en ese abrazo, pero el peso de la decisión aún estaba allí, acechando en el fondo de su mente. Sabía que tenía que elegir pronto: aceptar el trabajo y volver a alejarse, o quedarse y encontrar una forma de reconstruir su vida desde cero, esta vez al lado de su madre. La oferta era tentadora, pero también lo era la posibilidad de empezar de nuevo, con los pies firmes en el lugar al que siempre había pertenecido. «Lo que decidas, estaré orgullosa de ti», dijo su madre suavemente, como si hubiera leído sus pensamientos. «Solo quiero que seas feliz, Emma». Esas palabras la golpearon con una claridad dolorosa. Ser feliz. ¿Qué significaba realmente la felicidad para ella? ¿Acumular éxitos y dinero, o recuperar la relación que había perdido en el camino? Emma miró el teléfono una vez más, la oferta aún abierta en la pantalla, esperando su respuesta. Pero esta vez, en lugar de miedo, sintió una especie de alivio. No importaba lo que eligiera, porque ahora entendía algo fundamental. Su valor no dependía de su carrera ni de las expectativas de los demás. Podía elegir lo que realmente la hiciera feliz, y lo más importante, no estaba sola para hacerlo. Emma respiró hondo y dejó el teléfono sobre la mesa, pero su mente seguía dando vueltas. Una parte de ella sabía que aceptar ese trabajo le brindaría la seguridad económica que tanto había buscado, pero ¿qué precio tendría? Ya había pagado un alto costo emocional alejándose de su madre una vez. ¿Realmente estaba dispuesta a repetir esa historia? La oferta tenía un plazo de 24 horas para ser aceptada, y cada minuto que pasaba la arrastraba más cerca de una decisión irreversible. Emma se levantó del sofá, inquieta, y caminó hacia la ventana del pequeño salón, mirando hacia la calle donde había pasado su infancia. Los mismos árboles seguían allí, aunque un poco más envejecidos, igual que su madre, igual que ella. Afuera, los niños jugaban como si nada hubiera cambiado en el mundo, pero Emma sabía que para ella todo había cambiado. Apretó los puños. Había luchado tanto para construir una vida que ahora parecía vacía sin el amor y la compañía de su madre. El teléfono vibró en la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje del reclutador, recordándole que solo quedaban unas horas para tomar una decisión. Su corazón se aceleró, pero entonces escuchó el ruido de la tetera en la cocina, el sonido familiar de la vida simple y cotidiana que tanto había añorado sin darse cuenta. Emma caminó hacia la cocina, donde su madre estaba preparando la cena, cortando verduras en silencio. La escena era tan sencilla y tan cargada de significado que Emma sintió que algo se rompía dentro de ella, como una presa que había contenido emociones por años. Quería decirle tantas cosas,
explicarle lo mucho que la había extrañado, disculparse por todo el tiempo perdido. Pero las palabras seguían sin salir. Se sentó en una silla junto a la mesa y, sin pensarlo mucho, tomó una papa y comenzó a pelarla. Su madre la miró de reojo y sonrió, pero no dijo nada. No necesitaban hablar. En ese momento, pelando papas juntas, todo parecía encajar de alguna manera misteriosa y perfecta. El silencio entre ellas era cómodo, lleno de significado. Era como si en ese pequeño acto de compartir la preparación de la comida, estuvieran empezando a reconstruir lo que el tiempo y la distancia habían erosionado. Emma sintió un calor familiar en el pecho, una sensación de pertenencia que no había encontrado en ningún otro lugar del mundo. No era el prestigio de un trabajo bien pagado lo que le daba esa paz. Era la simple certeza de estar donde debía estar. La noche llegó lenta, envolviendo la casa con un aire de calma. Después de cenar, su madre le mostró unas fotos viejas que había guardado durante años. Imágenes de Emma con su uniforme escolar, de sus primeras vacaciones juntas y del día en que se fue a la universidad. «Siempre estuve orgullosa de ti», dijo su madre, pasando las páginas del álbum con cuidado. «Incluso cuando no llamabas, yo sabía que estabas luchando por algo grande». Emma sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no trató de ocultarlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y su madre la abrazó con esa ternura infinita que nunca había cambiado. Cuando se acostaron esa noche, Emma sintió una ligereza que no había sentido en años. No sabía cuál sería su decisión final, pero había algo claro: no volvería a postergar lo verdaderamente importante. El sacrificio de su madre no había sido solo vender la casa, sino darle el espacio para encontrar su propio camino, incluso si ese camino la alejaba por un tiempo. Ahora, finalmente, entendía que podía elegir cómo seguir adelante. Pero el tiempo seguía corriendo, y la oferta estaba a punto de expirar. En medio de la madrugada, Emma despertó con la mente despejada, como si en un sueño hubiera encontrado la respuesta. Se levantó de la cama y tomó el teléfono. Miró la pantalla por unos segundos, pensando en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que podría construir a partir de ese momento. Las opciones seguían abiertas: un futuro brillante lejos de allí, o una vida más modesta pero plena, cerca de su madre. Emma se quedó mirando la pantalla del teléfono, el brillo frío iluminando su rostro en la oscuridad de la habitación. Las palabras del reclutador resonaban en su mente como un eco persistente. «Es una oportunidad única, Emma. No te la puedes perder». Pero en su corazón, el eco de su madre, su sacrificio y el hogar que había dejado atrás eran mucho más poderosos. Finalmente, tomó una decisión. No iba a permitir que el miedo al fracaso definiera su vida. Se puso de pie, sintiéndose revitalizada por la claridad de su pensamiento. Caminó hacia la ventana y miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con intensidad, recordándole que siempre había un camino a seguir, incluso en la oscuridad. Emma volvió a la cama, sintiendo que había llegado a un punto de inflexión. Pero, antes de tomar cualquier decisión, decidió que era momento de hablar con su madre. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Emma reunió el valor para plantear la situación. «Mamá», comenzó, su voz temblando ligeramente, «he recibido una oferta de trabajo increíble, pero estoy muy confundida. Significaría mudarme de nuevo, lejos de ti». Su madre la miró, una expresión de comprensión en sus ojos. «Emma, siempre quise que fueras feliz, que persiguieras tus sueños. Pero, ¿te hace feliz esa oferta?». Emma sintió el peso de la pregunta, así que continuó. «Es una oportunidad que podría cambiarlo todo para nosotras. Pero al mismo tiempo, siento que me alejaría de ti otra vez, y eso me duele». Su madre, con una serenidad que siempre había admirado, respondió: «Mi amor, siempre estaré orgullosa de ti, sin importar lo que decidas. Pero lo que más deseo es que encuentres la felicidad en lo que hagas. Elige lo que te haga sentir viva». Las palabras de su madre calaron hondo en el corazón de Emma, y una sensación de paz comenzó a reemplazar la confusión. A medida que el día avanzaba, pensó en cómo el sacrificio de su madre había sido un acto de amor incondicional. Decidió que no podía seguir persiguiendo un éxito que no le llenaba si eso significaba alejarse de lo que realmente valoraba: su conexión con su madre.
Después de una larga jornada de reflexión y conversación con su madre, Emma llegó a una conclusión. La oferta del trabajo era tentadora, pero no podía poner un precio a la relación que había reconstruido con su madre. Al caer la noche, cuando la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, Emma finalmente sintió que podía tomar una decisión. A la mañana siguiente, con determinación, tomó el teléfono y llamó al reclutador. «Hola, soy Emma. Quiero agradecerte por la oferta, pero he decidido no aceptar el trabajo». Un silencio incómodo siguió a sus palabras, pero Emma se sintió aliviada. Había tomado la decisión correcta. La vida tenía una forma de recompensar a aquellos que eligen desde el amor y la gratitud. Días después, mientras ayudaba a su madre a arreglar el jardín, Emma se dio cuenta de que había tomado la decisión más valiosa de su vida. Las risas compartidas, las historias contadas al atardecer y las noches tranquilas pasadas juntas eran un regalo que no podía intercambiar por un salario elevado o un prestigio pasajero. En ese instante, mientras las flores florecían a su alrededor, entendió que la verdadera riqueza era el amor y la conexión que había encontrado de nuevo con su madre. Sin embargo, Emma no se quedaría ahí. Comenzó a pensar en cómo podría hacer que su madre se sintiera orgullosa, no solo como hija, sino también como persona. Inspirada por su propia experiencia, decidió crear un programa de tutoría para jóvenes de su comunidad, ayudándoles a encontrar su camino en el mundo académico y laboral. Así, en lugar de seguir el camino que había imaginado para su vida, se propuso construir uno nuevo, lleno de significado, amor y conexión. El camino no fue fácil, pero cada paso valió la pena. La sonrisa en el rostro de su madre mientras veía a su hija convertirse en una figura inspiradora para otros le llenaba el corazón de alegría. Juntas, compartieron risas y lágrimas, enfrentaron desafíos y celebraron triunfos, forjando una relación más fuerte que nunca. Y así, la historia de Emma y su madre continuó. Una narrativa de sacrificio, amor y la búsqueda de la verdadera felicidad en un mundo lleno de posibilidades. Emma siguió trabajando incansablemente en su programa de tutoría, dedicando horas a cada joven que acudía en busca de orientación. Su madre, aunque un poco escéptica al principio, se convirtió en su mayor apoyo. Las tardes que antes pasaban en silencio ahora estaban llenas de risas, discusiones y, a veces, hasta debates acalorados sobre cómo podían mejorar la vida de esos jóvenes. Poco a poco, la reputación del programa de Emma creció en la comunidad. Las familias comenzaron a notar la transformación en sus hijos, la confianza en sí mismos aumentaba, sus notas mejoraban y, lo más importante, empezaron a soñar en grande. Emma organizó talleres donde hablaba sobre la importancia de la educación, la resiliencia y, sobre todo, el valor del amor y la conexión familiar. En cada charla, ella compartía su historia y la sacrificada travesía de su madre, un relato que tocaba el corazón de todos. Un día, mientras preparaban un evento especial para celebrar los logros de los jóvenes, Emma se sintió abrumada por la gratitud. Miró a su madre, que estaba ayudando a decorar el lugar, y sintió una oleada de emoción. «Mamá, nunca hubiera podido hacer esto sin ti. Tu sacrificio me ha inspirado a ser mejor y a ayudar a otros», le dijo, y su madre sonrió, con lágrimas en los ojos. «Verte crecer y encontrar tu propósito es el mayor regalo que me podrías dar». El día del evento llegó, y el salón estaba repleto de padres, amigos y miembros de la comunidad. Emma se sentó frente a un micrófono, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba las caras emocionadas de los jóvenes a quienes había ayudado. Con la voz entrecortada, comenzó a hablar sobre el poder de los sueños y el impacto que una madre puede tener en la vida de su hija. Habló de los sacrificios y de cómo su propia madre había vendido su casa por su educación, pero que ese sacrificio había sido la semilla de su éxito. Al terminar su discurso, una ola de aplausos resonó en la sala. Los rostros de las personas reflejaban admiración y orgullo, y Emma se sintió más viva que nunca. Pero lo más conmovedor fue cuando algunos de los jóvenes que había mentoreado se acercaron al escenario para expresar su agradecimiento. Uno de ellos, un chico llamado Daniel, con una sonrisa brillante, dijo: «Gracias, Emma. Tu historia me hizo creer que yo también puedo lograrlo, a pesar de las dificultades». La conexión que Emma había forjado con esos jóvenes y sus familias se convirtió en su mayor logro.
Con cada éxito, el lazo entre ella y su madre se fortalecía. Juntas, estaban creando un legado de amor y resiliencia que resonaría en generaciones futuras. Sin embargo, un día, mientras Emma revisaba correos electrónicos, recibió un mensaje inesperado. Era del mismo reclutador que la había contactado años atrás, ofreciéndole una nueva posición en una compañía aún más prestigiosa. Al leer el mensaje, su corazón se aceleró. La oferta era tentadora, mucho más de lo que había imaginado, pero también le recordó el sacrificio que había hecho por su madre y su comunidad. Mientras contemplaba el mensaje, una mezcla de emociones la envolvió. Sabía que esta era una decisión crucial. Debería considerar esta nueva oportunidad, que podría llevarla a un futuro de éxito financiero y profesional, o debería seguir en el camino que había elegido, uno que la llenaba de satisfacción y la mantenía cerca de su madre. Emma decidió que era el momento de reflexionar. Se sentó en el porche, mirando el atardecer, donde los colores del cielo se mezclaban, recordándole la belleza de la vida y las decisiones que había tomado. Pensó en todos los jóvenes a quienes había ayudado, en su madre y en lo que realmente significaba el éxito para ella. Finalmente, Emma se dio cuenta de que el verdadero éxito no siempre está relacionado con el dinero o el estatus. Era la conexión, el impacto que podía tener en la vida de otros y la forma en que podía honrar el sacrificio de su madre. Así que, con una decisión firme, comenzó a escribir una respuesta al reclutador, su corazón latiendo con determinación. Sabía que su futuro no estaba definido por una oferta de trabajo, sino por las relaciones y el legado que estaba construyendo. Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, Emma dejó que su historia continuara, sabiendo que cada elección la llevaba más cerca de su propósito verdadero, y que, pase lo que pase, siempre tendría a su madre a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Y así concluye la historia de Emma y su madre, un relato de sacrificio, amor y la búsqueda incesante de un propósito en un mundo lleno de oportunidades. Emma terminó de escribir su respuesta y la envió con una sensación de alivio. Decidió enfocarse en el próximo evento del programa de tutoría y en cómo podría expandir su alcance. Tenía una idea. Quería crear un campamento de verano para jóvenes que necesitaban orientación. Soñaba con proporcionarles no solo tutoría académica, sino también habilidades para la vida, talleres sobre finanzas, liderazgo y autoconfianza. Con la aprobación de su madre, Emma comenzó a planificarlo todo. Hizo listas de actividades, estableció contactos con expertos y se dedicó a buscar financiamiento. El entusiasmo y la energía que sentía al trabajar en este nuevo proyecto la llenaban de vitalidad. Organizó reuniones con miembros de la comunidad y recaudó fondos a través de donaciones. Poco a poco, el campamento fue tomando forma. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del campamento, Emma se sintió abrumada. La carga de la organización era pesada y las dudas comenzaron a nublar su mente. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente puedo ayudar a estos chicos?, se preguntó. Una noche, mientras revisaba documentos en la cocina, su madre se acercó. ¿Qué te preocupa, Emma?, le preguntó suavemente. Emma se desahogó, compartiendo sus temores e inseguridades. Su madre la escuchó pacientemente, y cuando Emma terminó, su madre sonrió y le dijo: «Recuerda por qué comenzaste todo esto. Has cambiado la vida de muchos jóvenes, y tú misma te has transformado en el proceso. La duda es parte del viaje, pero el amor que pones en tu trabajo siempre brillará a través de tus acciones». Esas palabras resonaron profundamente en Emma. Se dio cuenta de que su madre tenía razón. No estaba sola en este viaje, y la comunidad también creía en su visión. La noche anterior al campamento, mientras organizaban los últimos detalles, Emma sintió un renovado sentido de propósito. Al día siguiente, el campamento abriría sus puertas, y estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. El primer día del campamento, la emoción era palpable. Cientos de jóvenes se reunieron, todos llenos de energía y expectativas. Emma, vestida con una camiseta que decía «Cree en ti mismo», se sintió invadida por la nostalgia al ver sus caras sonrientes. Era el mismo tipo de energía que había sentido años atrás, cuando su madre había hecho todo lo posible para que ella tuviera una educación. A lo largo del campamento,
Emma dirigió sesiones sobre habilidades de estudio, técnicas de gestión del tiempo y la importancia de la salud mental. Sin embargo, lo que realmente destacó fue el taller de historias personales, donde los jóvenes pudieron compartir sus propias luchas y sueños. Al escuchar sus relatos, Emma se dio cuenta de que cada uno de ellos llevaba consigo historias de sacrificio y resiliencia, al igual que ella y su madre. Una tarde, mientras el sol se ponía, Emma organizó una fogata donde todos se sentaron en círculo. Un grupo de jóvenes comenzó a compartir sus aspiraciones y lo que habían aprendido durante el campamento. Uno de ellos, una chica llamada Sofía, se levantó y dijo: «Nunca pensé que pudiera soñar en grande. Siempre creí que mi situación definiría mi futuro. Gracias, Emma, por mostrarme que puedo cambiar mi historia». Las palabras de Sofía hicieron que el corazón de Emma se llenara de emoción. En ese momento, se dio cuenta de que el impacto de su trabajo era más profundo de lo que jamás habría imaginado. El campamento no solo estaba ayudando a esos jóvenes a encontrar su camino, sino que también les estaba enseñando el valor de la comunidad y el poder del apoyo mutuo. Al finalizar el campamento, Emma sintió que había cumplido con su propósito. Los jóvenes no solo aprendieron habilidades prácticas, sino que también forjaron conexiones entre ellos, construyendo un sentido de comunidad que perduraría mucho después de que el campamento hubiera terminado. Con una sonrisa de satisfacción, Emma y su madre se abrazaron, sabiendo que habían hecho algo significativo. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. Al regresar a casa, Emma encontró otro correo electrónico del reclutador, esta vez con una oferta aún más atractiva. Esta vez era una propuesta de trabajo en el extranjero, con un salario que la haría financieramente independiente. Con el corazón dividido, Emma tuvo que enfrentar la realidad de una nueva decisión que podría cambiar su vida una vez más. Mientras leía el mensaje, recordó el impacto que había tenido en la vida de los jóvenes y cómo su madre había sacrificado tanto por su educación. Las palabras de su madre resonaron en su mente: «Recuerda por qué comenzaste todo esto». Ahora Emma se encontraba en un cruce de caminos, cuestionando qué sería lo mejor para ella y su madre. ¿Debería perseguir su ambición profesional o seguir su pasión por ayudar a otros? Emma se sintió atrapada entre dos mundos, cada uno lleno de oportunidades y desafíos. Por un lado, la oferta de trabajo en el extranjero prometía un futuro brillante, un salario que le permitiría no solo vivir cómodamente, sino también ayudar a su madre de una manera que nunca antes había podido. Por otro lado, su compromiso con el campamento y los jóvenes a los que había comenzado a impactar era más que una simple responsabilidad. Era una vocación que había despertado una pasión ardiente dentro de ella. En las noches siguientes, Emma se sentó en su habitación, rodeada de notas, documentos y recuerdos del campamento. La cama de su infancia estaba desordenada con libros y recuerdos de su madre, un símbolo de los sacrificios que había hecho por su educación. Se preguntó cuántas noches su madre había pasado sin dormir, preocupándose por el futuro de su hija y el sacrificio que había hecho al vender su casa. Esa casa había sido más que solo 4 paredes. Era el hogar donde se forjaron sus sueños y esperanzas. Mientras reflexionaba sobre su pasado, recordó las noches de estudio en la mesa de la cocina, donde su madre la ayudaba con las tareas, y el aroma del café que llenaba el aire mientras discutían sus aspiraciones. Cada sacrificio había valido la pena, pero ahora Emma se sentía como si estuviera en una encrucijada, con el peso del mundo sobre sus hombros. Una noche, Emma decidió hablar con su madre sobre la oferta. Sentadas en el sofá, con una taza de té caliente entre manos, Emma reveló todos los detalles. Su madre escuchó con atención, sus ojos brillando con un orgullo silencioso mientras Emma compartía sus pensamientos sobre el campamento y la posibilidad de un nuevo trabajo. «Emma», comenzó su madre, «te he visto crecer y transformarte en la mujer fuerte que eres hoy. Has hecho tanto por los demás, y creo que tienes el potencial para cambiar muchas más vidas. Pero también quiero que sepas que no quiero que dejes de lado tus sueños por mí. Esta decisión es tuya». Las palabras de su madre resonaron en el corazón de Emma. El amor incondicional que sentía por ella siempre había sido un pilar en su vida. Sin embargo, Emma no podía evitar sentirse culpable. ¿Era egoísta pensar en su propio futuro cuando había tantas vidas que podían beneficiarse de su ayuda? Se dio cuenta de que, en el fondo,
Su deseo de ayudar a los demás también era parte de su viaje personal. Con el tiempo, Emma comenzó a buscar formas de combinar ambas oportunidades. Se preguntó si podría aceptar el trabajo en el extranjero, al mismo tiempo, continuar su compromiso con el campamento. Quizás podría establecer un programa de tutoría en línea, permitiéndole conectar con los jóvenes incluso desde lejos. Esta idea le dio esperanza. Quizás no tendría que elegir entre dos mundos, sino que podría encontrar un camino que le permitirá hacer ambas cosas. Así que Emma se sumergió en la planificación. Comenzó a investigar cómo establecer un programa virtual, conectándose con expertos en tecnología educativa y buscando formas de crear un currículo que pudiera implementarse en línea. Habló con otros educadores que habían hecho transiciones similares y se sumergió en la creación de una plataforma que no solo enseñara, sino que también inspirara a los jóvenes. Mientras trabajaba en su plan, Emma se dio cuenta de que estaba creando algo que era más grande que ella misma. Estaba dando vida a un sueño que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchos otros. La idea de impactar a más jóvenes a través de una plataforma virtual la llenó de entusiasmo. Al mismo tiempo, se sentía fortalecida por el apoyo de su madre, quien siempre había sido su mayor fan y su guía. Con cada día que pasaba, Emma fue acercándose a su decisión. Aunque la oferta de trabajo era tentadora, sabía que no quería abandonar lo que había comenzado. Su conexión con el campamento y los jóvenes era demasiado fuerte como para dejarla ir. Finalmente, decidió enviar una respuesta al reclutador, pidiendo una extensión para considerar la oferta. Quería tiempo para afinar su proyecto y asegurarse de que estaba lista para seguir adelante. Emma se sintió aliviada al enviar ese correo. Era un paso hacia el futuro que había imaginado, uno que equilibraba su deseo de crecer profesionalmente y su compromiso de ayudar a los demás. A medida que se acercaba la fecha de la respuesta final, Emma sintió que había tomado el control de su vida. No estaba renunciando a nada, sino que estaba creando un camino único que resonaba con sus pasiones y valores. La noche antes de la fecha límite, se sentó con su madre, y juntas hicieron un repaso de los logros del campamento y de todos los jóvenes que habían tocado sus vidas. «Cualquiera que sea tu decisión, estoy orgullosa de ti», le dijo su madre, envolviendo su mano alrededor de la de Emma. «Lo que has hecho aquí ha sido increíble. Has cambiado vidas». Emma sintió una oleada de gratitud y amor hacia su madre. Esa conexión, ese apoyo incondicional, era lo que siempre había necesitado. Al amanecer del día siguiente, Emma tomó una decisión. Con una mezcla de nervios y determinación, comenzó a escribir su respuesta final al reclutador. Al hacer esto, Emma sintió que, independientemente del resultado, estaba eligiendo su propio camino y abriendo una nueva puerta en su vida. Emma sintió que el momento de tomar una decisión finalmente había llegado. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se sentó frente a su computadora y escribió su respuesta final al reclutador. Con cada palabra, sentía que estaba reafirmando su compromiso con el campamento y con los jóvenes a quienes había dedicado su tiempo y esfuerzo. Estimado, nombre del reclutador, agradezco sinceramente la oferta y la oportunidad de trabajar con su equipo. Sin embargo, después de una profunda reflexión, he decidido no aceptar el puesto. Creo firmemente en el impacto que puedo tener aquí, en el campamento, y estoy comprometida a seguir desarrollando este proyecto y apoyando a los jóvenes que necesitan orientación y motivación. Espero que podamos mantenernos en contacto y explorar oportunidades futuras. Con un clic, envió el correo y sintió una enorme liberación. Había tomado una decisión que resonaba profundamente con sus valores y su visión de futuro. El peso de la incertidumbre que había llevado en su pecho durante semanas se desvaneció y se sintió más ligera y libre. Esa tarde, Emma se reunió con su equipo en el campamento para compartir su decisión. Les habló sobre su visión para el futuro, sobre cómo quería expandir el programa a una plataforma virtual y llegar a más jóvenes. Las sonrisas y la energía positiva que llenaron la sala la reafirmaron en su camino. Juntos, comenzaron a planificar la nueva etapa del campamento, llenos de entusiasmo y ideas innovadoras. Poco después, Emma también decidió compartir su decisión con su madre. La encontró en la cocina, preparando su receta favorita. Al entrar, Emma la abrazó con fuerza. «He decidido quedarme aquí y seguir trabajando en el campamento. Quiero hacer algo grande por estos jóvenes,
y sé que puedo hacerlo desde aquí, le dijo, con la voz llena de emoción. Su madre sonrió con orgullo y lágrimas de felicidad se asomaron en sus ojos. Estoy tan orgullosa de ti, Emma. Has elegido el camino correcto. Recuerda que siempre estaré aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Con el tiempo, Emma y su equipo pusieron en marcha su plan. La transición a un programa virtual fue un éxito, y pronto comenzaron a recibir solicitudes de jóvenes de diversas partes del país. Emma se sintió más viva que nunca, sabiendo que estaba cumpliendo con su propósito y haciendo una diferencia en las vidas de tantos. Al año siguiente, mientras celebraban un hito importante en el campamento, Emma se dio cuenta de que su madre había sido su mayor inspiración. Mirando a los jóvenes que estaban allí, sintió que el sacrificio de su madre había valido la pena. Y aunque la vida no siempre fue fácil, el amor y el apoyo incondicional que habían compartido las había llevado a donde estaban ahora. Un lugar lleno de oportunidades y esperanza. Mientras el campamento crecía y se expandía, Emma decidió que era el momento perfecto para invitar a su madre a ser parte de este nuevo capítulo. Juntas, comenzarían a organizar talleres y eventos para fortalecer la comunidad, creando un legado que honrara el sacrificio de una madre por la educación de su hija. Así, la historia de Emma y su madre se convirtió en un ejemplo de amor, sacrificio y la poderosa conexión que se crea a través de la educación y el apoyo mutuo. Una madre pobre que vendió su casa para pagar la educación de su hija había sembrado las semillas de un futuro lleno de posibilidades, y en ese camino, ambas habían encontrado la verdadera riqueza: el amor, el compromiso y la capacidad de cambiar vidas. Y así concluye nuestra emotiva historia sobre el sacrificio y la perseverancia. Si te ha gustado, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal Historias de lo Increíble para más relatos inspiradores como este. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias que toquen el corazón y nos hagan reflexionar. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.